Buenas noches, estamos una vez más en el programa Joyas Eternas compartiendo con el pastor Hernando Mejía. Buenas noches. Buenas noches, Katy, qué gusto volver a estar con ustedes y con sus televidentes, ¿verdad? Claro que sí, igualmente es un gusto estar compartiendo nuevamente con usted y con la gente que nos acompaña en casa y nos sintoniza día a día. Pues hemos estado tratando de un tema muy interesante acerca de la santidad y queremos darle secuencia, pero desde otro enfoque acerca de la siembra y la cosecha. Sabemos que nosotros como cristianos, como amantes de Cristo, estamos en busca de la santidad, estamos en un camino donde queremos agradar a Cristo. Pero sabemos que todavía estamos en este cuerpo y pecaminoso y pues en algún punto nos hemos desviado o hemos tropezado y hemos caído. Entonces queremos saber de las consecuencias, ¿verdad? A pesar de que somos perdonados y que el pecado ha sido limpiado, pero si hay o no hay consecuencias y queremos ver qué comentarios tiene acerca de esto, ¿verdad? Bueno, la verdad es de que la pregunta tiene algunas respuestas que me gustaría mucho ser un poco concreto en esto. Tú hablaste de la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo número 6 dice que nosotros no podemos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que un hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. Si sembramos para la carne, vamos con el tiempo a ver corrupción. Y si sembramos para el espíritu, vamos a ver hasta vida eterna. Entonces la Biblia es muy clara en decir de que Dios es amplio en perdonar. Tenemos un Dios que está dispuesto a perdonar cualquier pecado del hombre. Hasta el día de hoy, ni habrá jamás un pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir, que pueda perdonar y limpiar. Cualquier error que un hombre cometa, siempre y cuando llegue con humildad y se arrepienta, Dios seguramente lo va a perdonar, porque es lo que dice la Escritura, y la Escritura no falla. La Biblia dice que si hemos cometido pecado, tenemos un abogado para con Dios. Y ese abogado es Jesucristo. Ese abogado nunca perdió ninguna batalla legal. Y Él será amplio en perdonarnos a través del elemento de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Lo que sí es cierto, Katy, es que una cosa es que Dios nos perdone y otra cosa es que nuestros actos no tengan consecuencias en el momento o en el futuro. Te puedo poner un caso, creo que es un caso muy común, que mucha cristiandad lo maneja, y por lo tanto está ad hoc para poder contestar esto. Cuando Natán llegó con David para señalarle el pecado que había cometido, y que no era un pecado cualquiera, había adulterado y se metió David con la mujer de un hombre que había en el pasado expuesto su vida por él. Era uno de los valientes de David, llamado Urías el Eteo. Él se metió con la mujer, la embarazó, y como para poder, como decimos en Guatemala, apachar el clavo, lo que hizo fue mandar a llamar al marido de Betsabé, que estaba en la batalla, para que embriagándolo lo mandara a acostarse con su mujer. Y bueno, ya en la mesa, pues salud mi amigo y toda la cosa, embriagó a Urías. Fíjate qué interesante esto, lo embriagó, ya otro pecado, embriagar a su mejor amigo. Y bueno, ya lo llevó custodiado para que vaya a la casa y se acueste con Betsabé. ¿Qué es lo que David quería? Se acuesta con Betsabé y decimos que el hijo es de él, ¿verdad? Y no del lechero David. Entonces resulta ser que viene David y le sale mal, porque Urías es un hombre tan justo y temeroso de Dios que no puede acostarse con él no siente libertad para tomar placer con su mujer. Pues la razón es que el arca del pacto está en el campo de batalla y el pueblo de Israel, los valientes de Israel, están peleando. ¿Cómo voy a tomar yo placer cuando la gente está derramando sangre para defender a la nación santa de Israel? Entonces no se acuesta con ella. En otro segundo intento vuelve a fracasar David, y entonces lo que sucede es que ya lo manda a la batalla, no le sale bien el plan y ya tiene otro plan todavía más macabro. Le manda una orden al general: pon a Urías al frente de la batalla. Y cuando la batalla está arreciando, emprendan retirar, pero dejen a Urías solo para que lo maten los filisteos. Entonces murió Urías el valiente, el justo Urías el Eteo, muere en manos de los filisteos por la orden de asesinato que manda David. Entonces realmente David está en problemas.
Pero David, como le da miedo lo que va a decir la sociedad de David, el dulce cantor de Israel, el ministro que dirige los cultos, el hombre que recibe palabra inspirada, es el predicador de Israel. ¿Cómo va a caer en manos del qué dirán? Se va a dividir la iglesia o cualquier cosa pudo haber pensado David, que lo primero que hizo fue en el acto de honores a Urías el Eteo, donde él dio palabras hacia el valiente y todo el mundo, oh, cómo lo amaba. Porque David está realmente fingiendo algo terrible, está escondiendo su pecado. Y entonces todavía ahí anuncia en el cortejo fúnebre, anuncia: yo por amor a mi amigo Urías me haré cargo de su esposa, Betsy, seré tu marido, ya no serás viuda, serás parte de mis mujeres y serás mi esposa, y el hijo que estás esperando, yo me haré cargo de él, seré como su padre. O sea, todos, wow, aplaudiendo a David. Entonces David, en vez de quedar como el gran pecador, quedó hasta como el héroe. ¿Hasta dónde los hombres pueden engañar a los hombres? Pero como dice la Escritura y como mencioné en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Podremos engañar a toda una sociedad. Puede alguien engañar a su pareja, puede alguien engañar a sus hijos, puede alguien engañar a una iglesia entera, a una sociedad entera, pero a Dios no lo podremos burlar jamás. La Biblia es clara, Dios no puede ser burlado. Entonces, ya que todo el mundo ya se calmó, pasó el luto, y David hasta se miraba en el espejo y decía: qué inteligente soy. Pero empieza, como es hijo de Dios, empieza el Espíritu a trabajar en él. No estás bien, David, no estás bien. O sea, delante de los hombres quedaste bien, en la prensa internacional muy bien, pero delante de Dios, David, estás muy mal. Entonces David empieza, porque él después no lo cuenta, dice que sus huesos envejecían dentro de él, porque el pecado oculto jamás traerá bendición a nadie. Alguien que ha pecado y sabe que ha pecado delante del Señor y que ha jugado una situación de apariencia, de hipocresía nada más, sabe, empieza el Espíritu a trabajar por dentro. David, no estás bien, no estás bien. Y David se sentía mal, no dormía David. Él no lo cuenta más adelante. Entonces Dios, qué interesante, Dios, mira qué interesante, Dios va a buscar a David porque David se esconde de Dios. David ya deja de ir a la iglesia porque es el primer fenómeno que le pasa a una persona que está en pecado, es que deja de congregarse, deja de orar, deja de buscar a Dios por la vergüenza del pecado y porque le han hecho una mala fama a Dios. Le han hecho la fama de que si ya pecaste, Dios te va a mandar un rayo del cielo. Mejor te escondes, Adán, detrás de los árboles, porque ahorita te viene la Santa Inquisición evangélica. Resulta ser que viene David, que algo le pasó a David, que se empieza a esconder de Dios. Y el Dios de amor, el Dios de gracia, de toda misericordia, sale a buscarlo por medio del profeta Natán. Y Natán le cuenta a David lo que está sucediendo en su reino, porque se lo contaron a manera de alegoría, como un caso hipotético. Fíjate que aquí en tu reino hay un hombre injusto, y fíjate que teniendo tantas ovejas, le vino un extranjero, y en vez de agarrar una de tantas sus ovejas que tenía, le fue a arrebatar la única que tenía. Era la única, y amaba a la oveja, y se la fue a arrebatar de los brazos, y la mató, y con eso le dio de comer al extranjero. Y David se levanta del trono, pero de una manera acusadora y señaladora: el tal hombre debe morir. Fíjate que una persona que está en pecado y que el pecado lo tiene oculto se vuelve inmisericordia, se vuelve legalista. Por eso esa gente que en la iglesia está señalando: mira, ese es un pecador. ¿No será un David? Porque la gente que se vuelve señaladora, pero mire cómo vive aquel, pero mire cómo aquel, y empieza a juzgar a la gente, más parece evidenciar que lo que tiene es un pecado oculto. Porque David lo que hizo fue, sin misericordia, decir: el hombre que muera, el tal debe morir. La sorpresa cuando Natán le dice: el tal hombre eres tú, dice Dios, hablándole de Betsabé, de cómo la había tomado y arrebatándosela a Urías. Entonces David, pero qué interesante, aquí viene la actitud. ¿Qué actitud tomamos frente al pecado? Si ya está siendo evidenciado el pecado, ya se está evidenciando que hay un problema y que Dios ya lo sabe y te lo está señalando por profeta. La necedad del hombre es decir: no, yo no he hecho nada. Porque yo conozco mucha gente
que ya le descubrieron, ya está hasta el mensaje en el celular, pues. Ya está el cuello lleno de lo que no debe estar lleno, ¿ah? De un color rojo, ya aparece el cuello rojo, ¿ah? Y todavía dice, no fui yo no soy. Todavía hay gente así, que ya está descubierto el pecado, y todavía no soy yo, señorita Laura, no soy yo, el del video, no soy yo. Bueno, pero y ya están los testigos. Pero lo interesante de David es que cuando ya se ve arrinconado por Dios, lo primero que hace es humillarse. Y es que eso es lo que tiene que tener todo pecador. Lo que debe tener todos los que pecamos. Nota lo que se dice, los que pecamos. Porque no hay un justo ni uno solo. Y aquel que piensa que los pastores no pecan, todavía tiene el cassette de Roma. Los hombres fallamos. Todos los hombres pecamos. Por eso todos los hombres necesitamos la sangre de Jesucristo. Por eso todos los hombres necesitamos a diario humillarnos delante de la presencia de Dios. Por eso todos los hombres tenemos que acudir a la sangre de Cristo todos los días, para ponernos a cuentas con nuestro Señor y lavar en la sangre de Cristo las vestiduras que han sido manchadas por nuestra conducta, para evitar que más adelante nos manden a Natanes que nos vayan a señalar el pecado. Pero me gusta lo de David, que David se tira al suelo y pide misericordia. Le dice, Señor, un corazón contrito y humillado tú no lo vas a desechar. Y le pide perdón y le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Como quien dice, quítame el trono, quítame el reino, pero no me quites tu presencia. David ya había visto que cuando Dios retira su presencia, en el caso de Saúl, que fue el monarca que antecedió a David, entonces ya había visto que cuando Dios le retiró el espíritu a Saúl, Saúl quedó endemoniado, quedó loco. Entonces David dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no quiero quedarme en un palacio aullando como un loco, endemoniado como Saúl, y que después vayan a traer a alguien que taña bien el arpa para sacarme los demonios que yo tengo. No apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor, y empieza a clamar misericordia, y mira cómo es Dios de misericordioso. Le dice, David, dice Dios que no mueres, Él te perdona tus pecados. Ya con eso hay que darle un aplauso a ese Dios todopoderoso, porque le perdonó el adulterio, la borrachera que le dio a Urías, el asesinato, como diciendo Dios que cuando uno se humilla delante de su presencia, tenemos garantizado el perdón de pecados. Por eso no huyamos de su presencia, no nos dejemos de congregar, al contrario, acudamos a un Dios que está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí viene lo que me dices, ¿lo perdonó Dios? Sí. ¿Quién duda del perdón que Dios estableció sobre David? Pero hubo consecuencias. Ahora, ¿de dónde vienen las consecuencias? Y aquí quiero enseñarle a nuestros televidentes lo difícil y lo tremendo que es para un hombre emitir sentencias. Porque nosotros, de las sentencias que emitamos, Dios toma los juicios en contra de nosotros. Por eso Jesús nos dijo, no juzgues para no ser juzgado, porque así como juzgas vas a ser juzgado y un poco más. Este principio lo encontramos en este ejemplo de David. David dijo, el hombre debe morir y debe pagar 4 tantos más. ¿Quién puso la sentencia? La puso David. Entonces viene Dios y le dice, mira, como Dios te perdona, no vas a morir, pero van a haber consecuencias. Número 1, así como tú dijiste se va a hacer, vas a pagar 4 tantos. Dios es malo, pagó David 4 tantos. Dios no fue malo, quien puso la sentencia fue David. Y por eso el niño que estaba en el vientre de Betsabé murió, el primero que muere. El segundo que muere, Amnón, porque violó a su media hermana, a su hermanastra. Y vino Absalón y lo vengó matándolo. 3, Absalón se levanta en contra de David y muere en el intento de golpe de estado. Y 4, muere Amnón queriendo usurpar el trono de Salomón. 4 hijos de David mueren trágicamente. Y no porque Dios lo castigó a David, quien puso el castigo fue David. Por eso, cuidado cuando emitimos una sentencia. El hermano cayó, pues ejecuten este juicio contra él. Cuidado, porque si algún día somos tentados en lo mismo y caemos, con esa vara que medimos, seremos medidos y un poco más. No sé si me están a entender. Voy a poner otro ejemplo para ser más claro. Jesús vio que lo habían rechazado los de su pueblo, necesitaba una sentencia. Pero Jesús ama a Israel. Dios ama a Israel. ¿Qué sentencia le pongo al que amo? ¿Qué hacemos? Que él ponga la sentencia. Entonces viene Jesús
y les narra otro caso hipotético, pero que está asociado con lo que están haciendo ellos. Dice, miren, hubo un hombre que mandó, que puso a trabajar su viña a unos viñadores. Resulta ser que mandó a pedir cuentas, y al auditor que iba a pedir cuentas lo mataron. Mandó otro auditor, también lo mataron. Entonces ya dijo, no, mejor voy a mandar a mi hijo. A este lo van a respetar, es mi hijo. Y también lo matan. Y dijo Jesús, ¿qué debo hacer o qué debe hacer Dios con esos que no solo mataron a los auditores, sino al propio hijo y se apropiaron de la viña? ¿Qué debo hacer? Y ellos contestaron, primero hay que pasarlos a filo de espada. 2, quítenle la viña y dénselo a unos más dignos. Dijo Jesús, ya tengo la sentencia. Entonces cuando mataron a Jesús, que fue más o menos como en el año 35 que muere el Señor, 35 años después, años 70, entra Tito Vespasiano y los pasa a filo de espada. Y Jerusalén queda desolada. Así como dijeron ellos. Entonces alguien dirá, ay, Dios tan malo, ¿cómo castigó a los judíos en el año 70? ¿Cuánto padecieron los pobrecitos? No, la sentencia la pusieron ellos, no Dios. Y los pasaron a filos de espada, Tito Vespasiano con sus tropas, sus legiones. 2, le quitaron la heredad y se la dieron a los gentiles. Todavía los árabes islamitas todavía tienen el templo de Israel. ¿Y Dios por qué no hace nada? Porque fue la sentencia que ellos pusieron, no la hizo Dios. Y hasta 1948 Israel no tuvo territorio. Dios qué severo fue con Israel. No fue Dios el que fue severo, fue Israel quien puso la sentencia. No sé si me explico. Por eso podemos pecar. ¿Y qué consecuencias vamos a tener? Las mismas consecuencias que nosotros pedimos para otros que cayeron en nuestros mismos errores. Por eso el Señor dice, habrá juicio sin misericordia para el que no haga misericordia, pero habrá misericordia para el que haga misericordia. ¿Sabes qué hubiera pasado? Israel, cuando el Señor le preguntó, ¿qué haremos con esos que mataron al hijo? ¿Sabes qué hubieran dicho? Perdónenlos, denles otra oportunidad. Y Dios los hubiera perdonado y les hubiera dado otra oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si David dice, cuando le dicen, mira, el que vive en tu comarca mandó a traer una ovejita y mató a la única? ¿Sabes qué hubiera hecho David? ¿Saben qué? Yo voy a pagar la ovejita de esa. Así que, ¿saben qué? Ahí sí que regalémosle un ganado entero a este que perdió su viña y perdonemos a este. ¿Sabes qué hubiera hecho Dios? Hubiera perdonado totalmente a David. Pero como él puso la sentencia sin misericordia, se le dio la sentencia sin misericordia. Pero por eso cuando cae un hermano, cuando una persona peca, deberíamos de aplicarle toda la misericordia con temor, porque podemos ser tentados en lo mismo. Y así como pedimos la sentencia para uno, así nos la van a dar. Yo creo que ese es un buen mensaje como para perdonar a nuestros enemigos, bendecirlos. ¿Y qué quieres decir Dios? Que le haga a tu enemigo. Señor, requete contrabendícelo, que le vaya bien, que le multiplique 100% lo que tiene a ese que me hizo daño. Porque el día que fallemos, eso es lo que nos van a aplicar a nosotros. Por eso, todo lo que un hombre siembra es lo que va a cosechar. Por eso la Biblia dice que tenemos el poder de la vida y de la muerte en la boca. Cuidado con ser inmisericordias. No sé si me están a entender, Katy, con todo esto que estoy diciendo. Bueno, entonces, número 1, ¿Dios perdona los pecados? Sí. ¿Habrán consecuencias del pecado? Sí. Muchas veces las consecuencias van a ser basadas en lo que nosotros sentenciamos en casos paralelos. Entonces se aplica la jurisprudencia. Tú eres abogado. Entonces se aplica la jurisprudencia para ¿cómo se llama? Para juzgar, para sentenciar. Algo más que le dijo el Señor a David es, porque así como juzgaste vas a ser juzgado, y un poco más, la espada no se apartará de tu casa. Y hasta el día de hoy la espada no se aparta. Las guerras y rumores de guerras no se apartan de Israel. Hoy en día Israel vive terrorismo y amenazas de terrorismo. La amenaza de Irán, la amenaza de Corea del Norte, la amenaza de los sirios, la amenaza de los libaneses, la amenaza de los islamitas. Israel vive en constantes amenazas. Y hasta Hugo Chávez, ¿no? Que hace unos años hasta Venezuela lo maldecía. Y esto es debido a que la espada no se aparta de la casa de David, por la sencilla razón de que es la consecuencia del pecado. Entonces, Dios perdona pecados, no lo dudemos, pero las consecuencias, esas no las podemos quitar. Voy a ponerte un ejemplo. Un joven que fornica,
y embaraza a una jovencita que ni siquiera ama. Dios podrá perdonarlo por la fornicación, por supuesto, pero el niño no va a desaparecer. Y ese niño le va a acompañar por siempre. Conozco un amigo predicador del evangelio que no tiene un brazo. En su rebelión dijo, ya me voy al mundo, como el hijo pródigo se fue, agarró una moto, se fue a accidentar, se arrancó el brazo. Dios lo perdonó, ya se está predicando el evangelio. Pero el brazo no le volvió a salir. Sí hay consecuencias del pecado. Entonces, una cosa es pecar, claro que pecamos, pongamos a cuentas, pero sepamos que van a haber consecuencias. Y algo más trágico, te voy a decir, de todo lo que estoy hablando. Incluso nuestros pecados pueden alcanzar hasta nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás familia, pura nota luctuosa. Nuestros pecados pueden alcanzar generaciones. Por eso cuidado con nuestras acciones, porque podemos estar amarrando generaciones. Te voy a poner un ejemplo. Cuando derribó Josué los muros de Jericó, dijo, maldito el que edifique estas murallas y sus puertas, el que ponga los cimientos y edifique estas ruinas, que muera su primogénito y que muera su hijo segundo. La sentencia estaba dada. Viene un hombre y por darse el paquete de que él reedificó los muros de Jericó, vino, la reedificó y murió su primogénito y su hijo segundo. Entonces, ¿de qué sirve que el hombre edifique algo grande si va a traer consecuencias sobre sus generaciones? Y qué egoísmo más grande el que alguien diga, bueno, pero no voy a ser yo el que lo voy a pagar, sino mis hijos, ni lo voy a ver, o mis nietos. Eso le pasó a aquel rey Usías, que enfermó de muerte. Creo que estoy mal en el nombre, ahorita me voy a acordar del rey. Dice que enfermó de muerte y como que no quería irse de la tierra, estaba muy enamorado de su reinado y de su palacio y a lo mejor de la reina y no sé qué. La cosa está de que le dijo, Señor, no me quiero morir. Entonces vino Dios y le dice, ¿sabes qué? Te va a dar 15 años más de vida. Y entonces ya se contento, 15 años más de vida, puro quinceañero, empezó a vivir y toda la cosa. En vez de arreglar su vida, empezó a vivir una vida desagradable a Dios. Entonces viene Dios y le dice, mira, por cuanto no me honraste a mí en estos 15 años, te vas a morir. Y se va a levantar una guerra y hambre y espada. Pero porque fuiste fiel en los días pasados, no se va a vivir eso en tus días. Y dice, wow, no en mis días, no. En estos días que me toca por vivir, no. Wow, dice, vaya, la palabra que has dado, profeta, es buena. ¿Cómo va a ser bueno que va a haber destrucción para Israel? Es buena porque por lo menos mis ojos no lo van a ver. Esto no se va a desencadenar mientras yo viva. Ese es un egoísmo generacional. Pecar yo, fallar yo y dejarle como herencia a las generaciones posteriores las consecuencias de mi pecado. Eso es trágico. Entonces tenemos que aprender que sí hay consecuencias del pecado, que me puede alcanzar a mí o puede alcanzar a mis generaciones. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con un hombre que puede burlar la justicia de aquí abajo de la tierra? Y que se burló de mujeres y las hizo llorar y embarazó una y otra y de repente, oye lo que te voy a decir muy serio, como no se hizo responsable de ninguno de los hijos que dejó regados, unos por la costa, otros por el oriente, y todavía hasta la cuenta con orgullo, tengo hijos en el norte, en el sur, este y oeste, no los mantiene. Entonces, ya de hecho el pecado de adulterio es fuerte, ¿no? Pero vamos al hecho de que qué pasa cuando un hijo de esos se enfermó y no tenía ni para la medicina y ni para la leche. ¿Y cómo pedir justicia si no tiene evidencia de esa noche de placer, la mamá, pero sabe quién es el papá? Y de repente dice, no hay quien me haga justicia. Va con el juez y el juez le dice, ¿pero tienes pruebas? No. Ay, hija, así no se te puede hacer justicia, sin pruebas no se puede. Pero Dios no puede ser burlado, el juez sí. La ley aquí se puede burlar, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué pasa? Que esta de repente dice, maldito, si hay un Dios que juzgue esto. ¿Tú crees que Dios no es justo? La Biblia dice que Dios por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. Eso queda archivado, totalmente archivado. Y entonces se le puede aplicar con el correr del tiempo. Lo que sembró, lo va a cosechar, Katy. Le va a alcanzar el pecado.
¿Sabes qué dijo Job? Señor, me estás haciendo recordar los pecados de mi juventud, como que él estaba reconociendo que había sido injusto con algunas personas, que había cometido errores y que lo que le estaba aconteciendo era una cosecha de lo que había sembrado en su juventud. Y yo te voy a decir algo, mija, esto es algo muy serio. Yo tengo 46 años de vida y te puedo decir que Dios perdona, pero las consecuencias del pecado aún no lo alcanzan, porque Dios no puede ser burlado. Benditos los hombres que hemos aplicado misericordia a la gente cuando ha fallado y que somos ministros de la gracia y restauramos con espíritu de mansedumbre a nuestras ovejas cuando caen, porque realmente hay una severidad cuando uno ha sido severo y hay misericordia cuando uno ha sido misericordioso. Pero los pecados de uno, tarde o temprano, lo alcanzan en esta tierra o a generaciones posteriores. Y si ya quieres meterte profundo en la Escritura, de todos modos tus pecados te alcanzan del otro lado del velo, pero ese es un tema muy profundo que lo hablaríamos en otro tema, ¿verdad? No sé si contesté la pregunta. Creo que para ir cerrando el tema, podríamos, ya hablamos, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado, pero también creo que hay consecuencias de las obras buenas que nosotros como cristianos realizamos, ¿verdad? Bien hecho, y hacemos. buen punto. Yo creo que así como cosechamos las cosas malas, ¿verdad?, también cosechamos las cosas buenas que nosotros hacemos dentro de nuestra vida secular, ¿verdad? Para hacer una conclusión y que no nos quedemos con el enfoque de lo malo, ¿verdad? Entonces, en lugar de enfocarnos o con el miedo de sembrar cosas malas, mejor que nuestro enfoque sea sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas, ¿verdad? Incluso no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones futuras y para que ellos puedan cosechar las cosas buenas que nosotros realizamos, y sobre todo no olvidarnos de la santidad, que es lo que nosotros hemos estado mencionando y compartiendo, ¿verdad? Vivir en santidad. Entonces eso es lo mismo que vamos a cosechar. Y si quieres, ¿verdad? para el próximo programa nos aventamos el tema de cómo sembrar y cosechar bendiciones. Hoy, pues tu pregunta fue qué pasa con el pecado, hay sus consecuencias. ¿Habrán consecuencias? Sí, pero ¿por qué no hablamos? Bueno, y cuando acertamos y cuando agradamos el corazón de Dios, ¿tendrá consecuencias esa siembra para nosotros en el futuro y generaciones posteriores? Y como tú bien dijiste, la respuesta es sí. Y podemos abordarlo en el próximo tema. Claro que sí. Entonces, el próximo tema será las consecuencias buenas de la buena siembra. de la siembra buena, ¿verdad? Ajá. Entonces, nos despedimos una vez más. Gracias por estar con nosotros esta media hora compartiendo. Es un gusto estar con ustedes y pues que Dios les bendiga. Y esto fue una vez más Joyas Eternas.